Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Si eres profe de idiomas o quieres ser profe de idiomas, entonces es el podcast que necesitas escuchar para mejorar tus clases, optimizar tu práctica docente. Todo eso sin agotarte y sin sacrificar tu vida personal. Y hoy justamente vamos a hablar de por qué los métodos más convencionales, más clásicos, y cuando me refiero a métodos más clásicos, te voy a explicar un poquito lo que quiero decir por esto más adelante, pero porque esos métodos más democratizados, más vulgarizados, al final lo que hacen es agotar, desmotivar a los docentes, pero también llegan a aburrir al alumno. Y sobre todo voy a centrarme en la figura de o la docente porque me parece muy importante volver a poner todos los parámetros en el centro. En francés decimos poner la iglesia en medio del pueblo. Es una expresión para decir las cosas como son y volver a poner lo prioritario en lo prioritario. Primero de todo, yo lo que observo en el mundo de la enseñanza, y eso da igual que sea de idiomas o no, es que hay muchas modas. Y parece que siempre tenemos que adaptarnos a esas modas porque si no estamos lo que vemos por las redes sociales, lo que nos han dado una formación sobre esto, parece que no somos un buen docente, parece que no sabemos enseñar, parece que estamos obsoletos y que nuestras estrategias están obsoletas. Lo que pasa es que si te fijas, van pasando de modas. Hemos tenido la moda de la gamificación, hemos tenido la moda de los proyectos, hemos tenido la moda de los super recursos de Canva y animaciones, hemos pasado por muchísimas cosas, la clase invertida, todo lo que quieres, puedo seguir una lista entera, pero a mí lo que veo y lo voy a derivar en la enseñanza de idiomas es que no siempre es adecuado para enseñar un idioma. Hay cosas, lo siento, sirven para entretener, pero no sirven para luego desarrollar una competencia comunicativa real y espontánea a nuestro alumnado. Y sobre todo cuando estamos siguiendo esas modas, no da tiempo a profundizar, a ser realmente bueno. Hacemos un poquito unas cosas, puede parecer que está bien, que el alumnado responde bien, pero es que luego pasamos a lo otro, vamos saltando, pero realmente no sabemos lo que es importante y por eso en todas mis formaciones siempre hablo de los fundamentos, de los básicos, que eso es lo que sostiene, es como los pilares de nuestra casa. Pero si cada vez que tú, vamos a decir que estás construyendo una casa, pues no tienes los pilares bien hechos y a cada rato dices, no, es que finalmente la cocina la quiero hacer así. No, es que ahora quiero hacer el salón así. Y ahora no, la cocina la vuelvo a hacer, pero de otra manera no se sostiene y está claro que tú estás agotada. Porque no tienes una línea de trabajo base fundamental y que luego, si quieres añadir diversidad, si quieres añadir un poco de novedad de vez en cuando, puedes añadir de esas modas, probar si te gusta. Pero lo que es para mí imprescindible es tener esos fundamentos, especialmente en la enseñanza de idiomas, porque no podemos considerar un idioma como cualquier otra asignatura de un cole, porque no entran las mismas cosas en juego. Hay cosas en el proceso de aprendizaje que sí son las mismas para todas las asignaturas, pero dentro de nuestro cerebro hay un proceso de adquisición. Cuando hablamos de idiomas y sobre todo nosotros no transmitimos conocimientos sobre el idioma. Eso es el enfoque que también muchas veces hacemos el error y vamos a volver a enseñar el idioma para que puedan hablar de verdad y comunicarse de verdad. Luego lo que veo es que muchas veces también todas esas modas lo que hacen es transferir el poder de la enseñanza, ese poder didáctico, a o recursos, una presentación PowerPoint o de Canva o unas fichas o al alumnado.
de eso de centrarse en el alumnado, volveré a hablar luego. Lo que pasa es que si no va el proyector, ya no se puede dar la clase. Si está rota la fotocopiadora, tampoco puedes estar dando la clase como toca si no pueden estar utilizando las fichas o los materiales que tú has estado preparando. Y sobre todo, si no te ha pasado todo el fin de semana preparando todo esto, pues no tienes nada que hacer el día siguiente en tus clases. Y para mí, voy a ser muy radical y perdonarme, y a lo mejor voy a herir a algunas personas, pero si no sabes enseñar sin esas fichas, sin ese libro, una vez que estás delante del alumnado, si no sabes tú enseñar solamente desde tu presencia, no sabes enseñar. Lo siento. Y eso para mí ha llevado poco a poco a tiempo a desresponsabilizar el profesorado de su práctica docente. Y parece que es la metodología, que es el libro, que es el recurso. Y te lo digo porque yo antes de cambiar mi enfoque, yo pensaba que era esto, pensaba que eran los alumnos, que no trabajaban suficiente, no repasaban en casa. Pensaba que era culpa del libro, que era aburrido. Pensaba que era culpa de las actividades. Y me pasaba horas y horas preparando PowerPoints con animaciones, desapariciones, bueno, me has entendido, para poder hacer las actividades y las clases más dinámicas. Estaba totalmente equivocada. No sabía que no sabía enseñar idiomas. Tenía que volver a esos fundamentos. Y cuando yo he vuelto a esos fundamentos es cuando he visto un cambio drástico en los resultados con mi alumnado, pero también en mí. Y luego, para mí todo eso, y que no está nada mal, pero hemos querido centralizar tanto las clases en el alumnado, que me parece totalmente acertado que el alumnado tenga un papel activo dentro de ese proceso y que no sea como antes una clase magistral donde el profesor habla y habla y el alumnado toma nota. Pero para mí nos hemos olvidado de que en ese proceso los alumnos no son los únicos. En ese proceso hay otros parámetros a tener en cuenta. Hay otros componentes dentro de ese proceso. Hay el espacio que disponemos y qué hay dentro de ese espacio. Si hace calor, si hace frío, si hay mucha luz, si hay poca luz, porque todo eso va a afectar también. Si tienes una, una bombilla que está como tin, 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 que a mí me ha pasado a veces unas clases que era súper molesto, que al final lo apagas, porque molesta a todo el mundo. Luego hay el tiempo que tenemos, porque eso no lo podemos, el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos. Y a veces queremos meter tantas cosas que al final acabamos dando mal las cosas por las prisas que tenemos. Luego hay la energía del momento. A veces tienes un grupo que te vuelve de deporte y te vuelve súper movidito. A veces tienes un grupo que sale de un examen y está en depresión total, o te llega tarde la mitad de los alumnos porque estaban terminando el examen. Entonces, esa energía del alumnado, pero también la tuya, especialmente las mujeres en función del ciclo en el que estamos del mes. Hay días, lo único que quieres es estar en la cama con una mantita, un chandal y beberte un chocolate caliente y no hablar con nadie. Y eso también tiene repercusión. Y sobre todo, el profesorado, los profes. Estamos y somos, muchas veces escuchamos, y lo he dicho yo muchas veces, somos el recurso más importante de la clase, no es la ficha, no es la presentación, etc. Pero de verdad lo somos. Y yo tengo esa sensación que muchas veces tenemos que forzar y tenemos que sobreadaptarnos a los grupos, a las metodologías, a los recursos, a ese espacio. Somos ese jefe de orquesta que tenemos que tocar la música con todos esos componentes que hay, pero yo lo que veo es muchas profes que se están sobreadaptando constantemente.
Y ese esfuerzo de sobreadaptar, primero de todo, desconectas del placer y la alegría de enseñar y de dar clase, pero te drena la energía. Cuando estás en ese sobreesfuerzo constante, no hay placer en esto. Está bien esforzarse, pero forzarse y sobreesforzarse para mí aquí quiero que no está bien. Y todo eso, al final y al cabo, requiere muchísima preparación, muchísima corrección y muchísima burocracia por parte del docente. Y al final, nosotros somos como un poco el último puesto de la cadena, cargando con todo. Cuando yo creo que tenemos que volver a posicionarnos como la figura, el recurso principal y co-creando esas clases, no es una jerarquización, sino de verdad es una co-creación con los grupos. Por eso me gusta tanto Story Asking. Pero bueno, no me voy a poner a hacer digresiones porque luego pues no terminamos ese episodio. Y al final, todo ese conjunto de cosas hace que hay una pérdida de sentido. Nos falta conexión con el alumnado, porque siempre hay esas fichas, esas presentaciones entre el alumnado y nosotros. Y por ese motivo, yo esas conversaciones instructivas que uso en clase es lo que me gusta más también. Y puedo estar 1 hora haciendo esto, pero al principio no era capaz de hacerlo. Ha sido con los años, es una competencia que he construido. Esa pérdida de conexión que podemos sentir nos lleva a frustración y desmotivación con el tiempo y sobre todo yo me recuerdo que tenía la sensación que realmente el alumnado no avanzaba. Estábamos avanzando en los contenidos que entregaba, pero realmente no veía progresión real y concreta de lo que estamos haciendo. Y para ir terminando un poco ese episodio, te quiero hablar desde un poco más el lugar del alumnado y por qué luego también se pueden llegar a aburrir. Es que al final terminamos haciendo todos lo mismo en todas nuestras clases, en todas las asignaturas. Cuando hay dinámicas de actividades que no están adaptadas a idiomas, lo típico es de hacer los proyectos o algunas situaciones de aprendizaje que yo estoy viendo, que al final lo están haciendo en su casa, entonces no están hablando, comunicando en el idioma, o tú estás perdiendo horas preciosas y pocas que tienes de clase para que hagan ese proyecto final, esa tarea final que tienen que hacer, pero es que mientras lo están haciendo se ponen entre ellos a hablar en su lengua materna y a contarse la vida. ¿Qué tal? Sí, muy bien, y recortan cosas. Sí, sí. No es que tú has visto el episodio de tal, sí, a mí me gusta, ta. Y aquí, para mí, es donde estamos perdiendo el tiempo. Y que va bien porque tenemos al alumnado entretenido. El alumnado está acostumbrado a tener esto y cuando le propones otra cosa le puede perturbar un poquito. Pero es que al fin y al cabo entra como una especie de ruleta del hámster. Se hace así y hacemos eso. Yo me acuerdo perfectamente, creo que hace unos 10 años, cuando empezó todo lo de Kahoot. Yo te prometo que cuando no tenía clase y paseaba en el pasillo, no podía más de esa musiquita del Kahoot. Yo por eso creo que debía hacer 1 o 2 Kahoot en mi vida en clase, porque es que no podía más con esa musiquita. Todo pasaba así, en todas las clases sonaba esa musiquita de Kahoot. Hasta los alumnos decían, un Kahoot, que al principio la novedad puede estar bien, pero cuando lo estás haciendo siempre en todas las asignaturas, ya se pierde la gracia. Y por eso cuando te centras en lo que funciona para idiomas, siempre hay esa cosita de novedad. Porque solamente eso se hace en la clase de inglés, en la clase de alemán, en la clase de francés, en la clase de español, de ruso, de italiano, de chino, del idioma que quieras. Pero hay dinámicas que son excepcionalmente efectivas para enseñar esa competencia comunicativa. Y lo mejor de todo es que no te drenan,
no te requieren un sobreesfuerzo y el alumnado engancha, está motivado. Me gustaría saber un poquito lo que opinas de esto. Quizás soy yo en una reflexión y estoy totalmente equivocada. Así que, por favor, no dudes en dejar un comentario, escribirme también por Instagram, como te vaya mejor, para saber cómo te sientes tú acerca de todo esto. Y ahora llegamos al final de ese episodio. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast.